Hola a todos, bienvenidos a la sustentación de nuestra exposición del grupo conformado por Joharly Sánchez, Luis Reynoso, Carla Pérez y Anthony Cuevas quien les habla. En el día de hoy nosotros estaremos hablando acerca de los corales y el calentamiento global. Para eso nosotros nos hemos planteado diversos objetivos. Como general tenemos analizar la importancia de los corales y cómo el calentamiento global los afecta. Como objetivos específicos tenemos comprender la función de los corales, a su vez explicar el efecto del calentamiento global en los corales y por último, pero no menos importante, clasificar los diferentes tipos de corales. Sabido esto, nosotros encontramos un dato muy interesante acerca de los corales y dice que estos son uno de los ecosistemas más valiosos biológicamente diversos de la Tierra. Esto lo veremos más adelante, pero debemos quedarnos con la idea de ese concepto de ecosistemas más valiosos y biológicamente diversos de la Tierra. Conocido esto, debemos conocer el concepto de los corales. Entonces, decimos que cuando hablamos de corales, tenemos que tener en cuenta que esos son organismos coloniales, formados por cientos o miles de pequeños animales denominados pólipos o zooides, y que comparten parentesco con las medusas y las anémonas. Conocido esto, entonces podemos decir que estos se pueden clasificar y existen diferentes tipos de corales. Dentro de estos podemos mencionar los corales pétreos o duros. Estos tienen un esqueleto calcáreo sólido que se forman a partir del carbonato de calcio. Esto es lo que le da esa rigidez a esos organismos. También pertenecen al orden Scleractina y son de los principales conductores de arrecifes de corales. Cuando nosotros en esos documentales, en esos videos que nosotros nos presentan, vemos esos arrecifes de corales, como lo vemos en esta esquina, son formados mayormente por estos corales pétreos y esos son una estructura bastante fuerte debido a esa calcificación debido al carbonato de calcio o a ese esqueleto calcáreo que poseen. También su alimentación es heterótoca. Gran parte de las especies coralinas pétreas tienen dentro de sus pólipos algas solaxantes simbióticas con las que intercambian nutrientes para su beneficio. Es decir, ellas comparten entre ellas esos nutrientes para mantener su ciclo de vida activo. Conocidos los corales pétreos o duros, podemos pasar a los corales blandos. Y según Osoria, en el año 2023 plantea que estos no tienen un esqueleto calcáreo. Como los anteriores vimos que estos tenían un esqueleto rígido, estos son lo contrario, como su nombre lo indica, no lo poseen por lo que tienen una estructura más blanda. Dentro del tejido tienen dispuestas epículas. También esos corales no parecen rocas como los pétreos, sino que recuerdan más a las plantas. Cuando vemos estos corales, no lo podemos identificar por esa estructura blanda y lo podemos diferenciar de los pétreos, ya que poseen esa misma estructura, poseen una estructura blanda que los diferencian de los pétreos. Estos, al contrario de los anteriores, no construyen arrecifes marinos y forman parte de ellos. Entonces, también obtienen su alimento por captura de plancton con los tentáculos, otros por simbiosis con zooxantes. A su vez, pueden prosperar mejor que los corales pétreos en condiciones con menos luz. Es decir, estos se adaptan mejor a lugares que tienen poca luz. Conocido esto, podemos identificar la importancia en la biodiversidad marina. Y es que los corales poseen una gran sostenibilidad alimentaria. A su vez, poseen una gran regulación para el clima. Y es que estos, al ser filtradores, también ayudan a que el ecosistema se mantenga frío y ayudan a ese cambio climático. Y es por esto que también estos se ven afectados, pero lo veremos más adelante. Bienes y servicios ecosistémicos. Y es que estos proporcionan refugio, proporcionan alimentos, proporcionan diversas condiciones que hacen que el ecosistema se vea favorecido. También poseen una gran biodiversidad como fuente de conocimiento y es que los investigadores aún siguen estudiando estos organismos para comprender mejor cómo funciona cada uno de estos. También tienen una gran importancia cultural y estética y es que muchos de los países que contienen arrecifes de corales los protegen bastante, ya gracias a su gran biodiversidad
como había mencionado al principio, y a la estética que ésta proporciona a esos países. También proporcionan conexiones ecológicas, que esto hace que en estos puntos esa biodiversidad se vea favorecida, ya que vienen animales de otros continentes a aparearse, a realizar refugios en estos lugares, entonces hace que la biodiversidad o esas conexiones ecológicas puedan surgir dentro de los mismos. También tienen una gran resiliencia y adaptación. Cedo el paso a mis compañeros para continuar con nuestra sustentación de nuestra exposición. Es todo de mi parte, muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre la importancia económica que tienen los corales y como bien se sabe, son súper importantes ya que estos intervienen en varios aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en el año 2021, Pineda estableció una serie de beneficios, como por ejemplo que suelen ser atractivos para los turistas, ya que estos, digamos, tienen colores llamativos y muchos de ellos se encuentran, son de fácil acceso porque están cerca de la costa y esto contribuye al fomento del turismo, ya que no en todas partes o en todos los océanos podemos encontrar esto, sino que se encuentra más en zonas tropicales y esto puede traer muchos beneficios económicos para por ejemplo, para República Dominicana, que es un país caribeño que se encuentra dentro de los trópicos. También ayuda a la contribución y a la seguridad alimentaria a través de las pescas. Dentro de los corales, esto también albergan muchos animales, muchos peces que luego pueden ser consumidos consumidos por nosotros los seres humanos. También benefician, bueno, ya se lo había dicho, que benefician a las comunidades a proveer alimentos, también proveen protección costera, ya que esto puede ser como un freno para estas grandes olas en el océano. Y bueno, básicamente sería esa la importancia económica que tienen los arrecifes de coral, ya que pueden ser tanto para el turismo como en la parte alimentaria, lo que puede promover un dinamismo económico para el país y una buena fuente de ingresos. Entonces, ¿cómo el cambio climático puede afectar a los corales? Bueno, se dice que el cambio climático tiene un efecto devastador o un impacto devastador en los arrecifes de coral y en sus ecosistemas que viven dentro. Como habíamos dicho anteriormente, justamente en la diapositiva anterior, hablábamos de la importancia económica. Entonces, digamos que debido al cambio climático, esto puede afectar a los corales y eso a su vez va a afectar, digamos que en la parte turística, digamos que ya los corales no van a ser tan llamativos o los mismos se irán desvaneciendo. Entonces ya esto no va a resultar para el turista en un futuro, ya esto no va a representar un atractivo turístico, lo que no va a generar ingresos al país. Como también habíamos dicho anteriormente que esto alberga un sinnúmero de especies de animales acuáticos, lo cual muchos de ellos son de consumo humano y si no hay arrecifes de coral, pues entonces no habrá, no existirán, digamos, no tendremos esa parte que nos contribuiría como alimento. Entre otras razones en las que podría afectar directamente el cambio climático en los arrecifes de coral. Ok, dentro de esos posibles efectos devastadores que podría tener el cambio climático en, en los arrecifes de coral, sería el aumento de la temperatura del agua, lo que conllevaría a un blanqueamiento de los mismos. Entonces, como había dicho anteriormente, eso puede afectar de forma negativa a los arrecifes de coral, porque digamos que no serán tan llamativos y esto no tendrán, digamos que, la misma cantidad o la misma proporción de ecosistemas viviendo en ellos, como tampoco va a representar un atractivo turístico para los turistas, para la redundancia, como había dicho también ya anteriormente. Entonces, este sería uno de los efectos directos que tendría el aumento de la temperatura del agua en los arrecifes de coral debido al cambio climático. Bueno, otro de los efectos que
que impactarían directamente en los arrecifes de coral sería la acidificación de los océanos. Básicamente la acidificación del océano es el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera que también afecta a los océanos, ya que el CO2 o dióxido de carbono se disuelve en el agua del mar, lo que provoca la acidificación en sí. Entonces, digamos que los corales intervienen en ese proceso porque también ellos absorben dióxido de carbono que otros animales acuáticos no dejan. Entonces, si no hay corales, pues el agua del océano se volverá más y cada vez más ácida, lo que podría imposibilitar que otros organismos puedan desarrollar en el medio acuático. Entonces, es por eso que los arrecifes de coral son súper importantes y vital mantener conservarlos. Otra manera de cómo el cambio climático afecta a los corales es la decoloración, o también conocida como el blancamiento de los corales. Este ocurre cuando los corales expulsan las algas simbióticas llamadas oxánteles que residen en sus tejidos. Estas algas proporcionan a los corales su color y además son una fuente importante de alimentación a través de la fotosíntesis. Mas, sin embargo, cuando los corales experimentan estrés debido a estas altas temperaturas, causas del cambio climático, expulsan estas algas y se vuelven blancos y frágiles. Este blanqueamiento puede provocar en los corales una debilitación, es decir, que puede debilitar a los corales y hacerlos más susceptibles a enfermedades, lo cual puede llevar incluso a muerte de arrecifes enteros. Bueno, ya luego de haber abarcado el calentamiento global y cómo este afecta a los corales, también es importante hablar sobre esas distintas respuestas fisiológicas en distintos ambientes que tienen los organismos. Y antes de adentrarnos más a fondo sobre el tema en cuestión, es importante saber qué son los mecanismos fisiológicos. Y según Simbrón, en 2017, estos mecanismos fisiológicos no son más que aquellos procesos que permiten que los diferentes sistemas y funciones corporales se integren para que un organismo como tal pueda interactuar con su entorno y con otros seres vivos. Es decir, que es el sistema como tal, todos los órganos que componen este sistema, que se integren para hacer su funcionamiento fisiológico. Para que los organismos y el sistema como tal funcione de manera correcta, también cabe mencionar que las diferentes condiciones ambientales juegan un rol importante, ya que bajo diversas condiciones ambientales como tal, como había mencionado anteriormente, los organismos deben ajustar esos mecanismos fisiológicos para poder sobrevivir y funcionar de manera óptima. Un ejemplo de esto es cuando un organismo se encuentra en un ambiente frío, cambia de una temperatura cálida a una temperatura fría, como lo vemos ese cambio en invierno. Este sistema fisiológico o mecanismo fisiológico puede experimentar una vasoconstricción, que no es más que el estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que le permite conservar el calor corporal. Ahora bien, les dejo con mi compañera, la cual les continuará hablando sobre cómo esas diversas condiciones ambientales afectan directamente el mecanismo fisiológico. Muy bien, yo les continuaré hablando sobre las condiciones ambientales. En contraste, en un ambiente cálido puede experimentarse lo que es la vasodilatación, que esto es el ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Esto para disipar el calor y evitar el sobrecalentamiento. Por otra parte, podemos decir que los organismos también se ajustan a sus propios mecanismos fisiológicos, esto en respuesta a los factores que estos se van exponiendo, es decir, como los factores de disponibilidad o disponibilidad de alimentos, porque en esas circunstancias los animales tienen que ir adaptándose debido a que empiezan a desaparecer algunos alimentos y ellos deben de ir adaptándose. También podemos decir que esto podría
ser causado por la presencia de depredadores, los cambios en la altitud, la exposición a toxinas y muchos otros estímulos ambientales. En los seres humanos. En nosotros los seres humanos que habitamos en altitud, la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno, puede activar mecanismos fisiológicos de adaptación, como el aumento en la producción de glóbulos rojos y la mejora en la eficiencia del transporte de oxígeno. Estos mecanismos permiten a los seres humanos adaptarse a las condiciones ambientales de la altura y sobrevivir en ambientes hipóxicos, ya que así como los animales, también nosotros los seres humanos debemos de ir adaptándonos a todos los cambios que existan o que se presenten en la naturaleza. Muchas gracias.